El buque que hundió a España. Llega el día de hoy, jueves, la historia de Emilio Valles Vidrio. Emilio, te escuchamos y arráncate, porque esto está buenísima historia. Está caliente Está caliente. y después de que escuchen esa historia dirán, oye, algo como que se parece a algo que ya se repitió en la historia. Quizá, no sé, algunos hechos similares que también han propiciado ciertas guerras entre dos países y pues principalmente Estados Unidos de por medio contra otros países, ¿no? Pero bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de Evangelina? De esta mujer cubana, Evangelina Cosío, que prácticamente genera un boom en la nación de los Estados Unidos después de que es supuestamente rescatada con un plan impresionante por unos intrépidos reporteros del Journal que la rescatan de la cárcel y la sacan, la trasladan a Estados Unidos. ¿Te acuerdas de todo este asunto? Bueno, y en este caso William Hertz, que es uno de los que paga para, el dueño de periódicos sensacionalistas, amarillistas, es el que paga para que la saquen de allí y luego la presenta en sociedad como algo extraordinario. El único problema es que nada es eterno y no hay nada que sea eterno y obviamente Evangelina poco a poco iba perdiendo ya pues la emoción para muchas personas y para el pueblo estadounidense. Entonces Hertz necesitaba nuevas noticias amarillistas que pudieran generar que la opinión pública estuviera con él y Evangelina pues se iba apagando. Así que, ¿qué hace? ¿En qué piensa? Pues nuevamente en Cuba y entonces empieza a meter fotografías de lo que está sucediendo en Cuba, en donde hay que recordar que estamos en la década de 1890, por ahí así, en donde España es dueño de Cuba y donde el pueblo cubano está sometido a los caprichos de la corona española, que además, pues de alguna manera lo que hacen es que empiezan a mover a la gente de algunos pueblos, de algunas zonas rurales de Cuba hacia el centro y tenerlos en un campamento como refugiados, ahí como si pareciendo como refugiados de otro país, ahí los tienen sometidos y empiezan a tener enfermedades, empiezan a tener infecciones, empiezan a hacinarse y todo esto conlleva precisamente a que las enfermedades maten a cerca de 100,000 personas, a 100,000 cubanos que estaban ahí hacinados. Esto, pues en estas fotografías empieza a ser todo un escándalo al grado de que Estados Unidos, la política estadounidense, empieza nuevamente a voltear hacia Cuba y llegan a hacer visitas a donde se encontraban estas personas, estos reconcentrados cubanos, y uno de ellos es el senador Thurmond, que llega acompañado de su esposa. Después de ver todo esta situación de cómo se estaba viviendo en el centro de La Habana, cuando regresan, que por cierto es trasladado en el yate de William Hertz, cuando están regresando hacia el yate, la esposa del senador, queda tan impresionada que se muere de un infarto. ¡Ay, carajo! De la situación. Y entonces, bueno, pues esto... Se emocionó y se murió. Pues sí, o sea, se emocionó y se murió, o se deprimió tanto que le da un infarto. ¿Sas? Y en esta congoja, pues el senador Thurmond aprovecha la ocasión para empezar a dar discursos a favor del pueblo cubano y diciendo que vivían bajo una tiranía española y que España era un gobierno tiránico, etcétera, etcétera. Y esto pues ayuda a que la opinión pública en Estados Unidos voltee nuevamente a ver la situación. Y mientras todo esto sucedía, el gobierno americano realizaba una presión constante sobre España, tratando de mediar, según ellos, el conflicto, pero la realidad es que Estados Unidos estaba proponiéndole a España quedarse con Cuba y le estaba ofreciendo comprársela. Un insulto para España, porque no quería venderla, y el 4 de octubre de 1897 el Partido Liberal en España forma un nuevo gobierno. Llega ahí Práxedes Mateo Sagasta, quien, viendo que ya estaba en puerta una posible guerra con Estados Unidos, decide cambiar el rumbo de la estrategia y se acerca al pueblo cubano, se acerca con los rebeldes y les ofrece una amplia autonomía
presionado mucho por los Estados Unidos y por la situación, y sustituye al célebre y brutal general Bareliano Weyler por el general Ramón Blanco Arenas, en donde le da la instrucción de que empiece a negociar con los rebeldes y que tengan ya como un poco de flexibilidad y darles autonomía, un poco de autonomía al pueblo cubano o a Cuba. Esto desafortunadamente llega tarde porque el botín pues estaba puesto y Estados Unidos lo que hace es decir, no, espérame tantito, hay que seguir presionando a que España nos venda Cuba. En este empeño por manipular a la opinión pública, nuevamente aparece pues nada más y nada menos que el señor William Hearst. Y entonces empieza Hearst a hacer una serie de periodicazos diciendo que Era España, sí, no, terrible. era brutalmente No. maniático. Maniático, loco, de verdad. Le pide a sus corresponsales que se roben una carta dirigida a un amigo de Enrique Dupuy que había enviado el embajador el embajador de Estados Unidos a su amigo, en donde el embajador de España en Washington va diciendo que el presidente de los Estados Unidos es un guiñapo, es un tonto, se le está saliendo las cosas de las manos, está siendo manipulado y realmente es un bruto. Esa carta que roba Hearst la publica íntegra, le manda a sacar 50,000 copias, la publica en todos sus periódicos y entonces esto genera una situación en la que el pueblo estadounidense dice jamás Estados Unidos había tenido un insulto como el que acabamos de entender. Por esta situación, pues entonces crece la tensión. Sin embargo, a pesar de las cartas, de lo que estaba sucediendo, de los insultos, de las historias de Hearst, todavía no veían el pueblo estadounidense como una favorable irse a la guerra. El 25 de enero de 1898, nada más y nada menos, esa fecha cambia la historia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos manda al acorazado Maine a la bahía de La Habana a que se estacionara allí de una forma como amistosa, pero la realidad es que ya era un asunto en el que querían como intimidar a España, pero no solamente eso, sino también querían demostrar el poderío que tenían contra un gobierno tiránico y corrupto, a los que ellos llamaban así, y que además estas historias que se repetían constantemente hacían reforzar la idea de que Estados Unidos tenía la necesidad y la obligación de mandar este buque, este enorme buque a las costas de Cuba para proteger los intereses no de La Habana, no de España, sino de los ciudadanos estadounidenses que todavía estaban en Cuba. Entonces, este mensaje era como diciendo, pues ahí estamos por cualquier cosita. El problema es que el 15 de febrero, a las 9 de la noche con 40 minutos, la historia cambia. El buque explota. 2 explosiones y el buque se hunde. Aquí te dejo tantito para hacer un acto de paz, ¿no? Un acto de presencia. Y la madre explota. Así es. El problema, mi querida Fer, amigos, es que 354 hombres que estaban en este buque, pues 264 mueren, 2 oficiales también, otros 59 resultan heridos, pero cuando España ve que le estacionan o que le ponen ahí el buque enfrente, organiza una fiesta y baja a algunos estadounidenses, a la oficialía mayor de este buque, para hacerles una fiesta y de partir como en tono de paz, en son de paz. Cuando están en esta fiesta es cuando explota el buque y la mayoría de los marinos están en este buque. A partir de ese momento, sin esperar una investigación, la prensa comienza a decir España nos hundió y torpedeó el bote, claro, el buque. Entonces se genera todo un impacto mediático alrededor de esto. Y bueno, por supuesto, Hearst, que dedica páginas y páginas y páginas para decir que España había torpedeado el buque y que ya era una provocación clara. Y no solamente eso, Hearst publica historias inventadas. Una de ellas decía que un buzo había bajado a inspeccionar el casco hundido encontrando un hueco causado por un torpedo. Curiosamente, la foto de este referido hueco resultó ser idéntica a otra publicada en el mismo diario 2 años antes, hablando de un eclipse de sol. Pero bueno, a la gente no le importaba eso. Lo que veía era la foto y toda la gente empezó a creer que efectivamente el buque había sido torpedeado. El New York Journal pasó de editar 30,000 ejemplares diarios a 400,000
superando incluso hasta el 1,000,000 de ejemplares, No. porque la gente estaba desbordada y entonces pedía guerra, 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 guerra. Y sí, efectivamente, empieza a generarse toda una campaña mediática. Hay un dato bien interesante. Frederick Remington, un dibujante del Journal, le escribe a su jefe desde La Habana: aquí no hay ninguna guerra, pido que se me haga regresar. ¿Cuál creen que es la respuesta de Hearst? Quédese allí, suministranos dibujos, yo le suministro su guerra. Y entonces se empieza a generar toda una situación precisamente para que pudiera darse una guerra. El 11 de abril de 1898, el presidente McKinley se presenta en el Congreso para pedir una declaración de guerra contra España y el 25 de abril de 1898 se efectúa el primer combate. Muy a pesar de que España decía que no, que era mentira que estuviera involucrado, que hace una comisión para decirlo y aún con todo la guerra comienza. Gracias a Hearst, que después se enteran que Teodoro Roosevelt decía hay que hacer una guerra a como dé lugar. Y el pretexto fue eso, hundir un buque que dicen lo hundió Estados Unidos. Híjole. Miren, un día vamos a hablar de Hearst como hombre, como personaje, como... ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal el trancazo que le mete Orson Welles en El Ciudadano Kane? Con el carrito ¿cómo se llama? ¿La avalancha? ¿O cómo se llamaba? Pues el carrito que le pone Rosebud. Ajá, pero es como, sí, como una avalancha. Como una avalancha, ¿no? Ajá. No, qué personaje tan terrorífico. Gracias, mi querido Emilio, gracias.